Sefer, de libros y autores. Es un placer volver a recibir en Radio Sefarad a Silvia Cherén. Bienvenida, Silvia. Gracias, querida Raquel. Feliz de estar con tu auditorio ahora con este nuevo libro mío, Por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde, claves para entender el Medio Oriente y el oscurantismo que se avecina en Occidente, publicado por Penguin Random House, por la editorial Aguilar. Un libro súper necesario, del que ya nos habías adelantado algo en esa primera entrevista que nos concediste junto con Rubén Lerner, el responsable de Nagrela Editores. Así que no tengo que presentarles, queridos oyentes, a esta periodista, escritora, educadora e investigadora judeo-mexicana que nos presenta este libro. Silvia, ¿qué dices? Nunca hubieras querido escribir. Fíjate, querida Raquel, que fue un año tortuoso, como le sucedió a gran parte de la gente consciente de este mundo y sobre todo de la comunidad judía del mundo. Haber presenciado el horror, la carnicería, el salvajismo, la maldad que trajo consigo el ataque del 7 de octubre y darnos cuenta que la estabilidad en la que creíamos vivir no existía porque el mismo 7 de octubre eh, fue terrible presenciar que había sociedades en el mundo entero, sobre todo en las universidades, en las calles de las sociedades, y lo entrecomillo, libres, en donde la gente salía a celebrar. Y yo solo me preguntaba, ¿qué celebran? ¿Cómo pueden hablar de eso, de quemar niños vivos, de atar a familias enteras y someterlas a las peores barbaridades, de cometer actos sexuales barbáricos con tantas hombres, mujeres, niños, y que ellos mismos se grabaron y que la gente los celebrara? ¿Qué acto de reivindicación nacional o qué Dios en el mundo podría permitir semejante nivel de salvajismo, barbarie y odio? Y yo creo que esto nos coloca como humanidad en un nuevo frente, en un nuevo lugar, y eso me incitó a mí a comenzar a escribir artículos desde el 10 de octubre. Artículos que empecé a publicar. El primero se llamaba Explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable, y de allí varios más que estuve publicando en medios de México y que dieron la vuelta al mundo, y me di cuenta que tenían que ser en algún momento el contenido de un libro. Trabajé mucho el año entero y el libro salió el 7 de octubre. Se presentó en México el 6, domingo 6. Hubo un webinar el 7 que está en YouTube para quien quiera verlo. Y fue a partir de ese momento, que no lleva más, ni siquiera ha llegado al mes, ha sido un tsunami de sorpresas. Llevo 40 y tantas entrevistas. Me doy cuenta que no estamos solos, que hay un mundo de gente que no entiende nada y que sí quiere saber, y que este libro les ha permitido entender el contexto, entender la historia, entender lo que está en juego, entender los riesgos, y sobre todo hay una voluntad muy grande de cuando menos cambiar la narrativa. Y si logramos cambiar la narrativa del odio, estamos del otro lado. Es un libro, Silvia, duro de escribir,
pero reconfortante por lo que nos dices, ¿no? Me imagino que uno de los primeros deseos que tuviste al recopilar estos artículos y ampliarlos es precisamente hacer pedagogía, enfrentarte a la ignorancia, ¿no? De muchas personas o quizá también a la maldad. Mira, con los malos no hay mucho que hacer. Mm. Esos, y en realidad es el yihadismo y la imposición de la Sharia que viene de Irán, que vienen de Irán, con eso hay muy poco que hacer. Vemos lo que han hecho con las mujeres, vemos lo que hacen con los homosexuales, vemos lo que hacen con cualquier disidente. Allí no hay nada que hacer, pero sí hay un sector enorme de gente buena que está contaminada por lo que se dice en las redes, en los medios y en TikTok. Y cuando digo las redes, los medios y TikTok, estamos hablando del mismo eje, por así decirlo, eje del mal, porque Irán está aliado con China, dueño de TikTok, está aliado con Qatar, que juega un doble juego, queriendo quedar bien con todo el mundo, pero muy cerca de Irán, dueño de Al Jazeera, que es finalmente lo que se cree que es la fuente de información confiable del Medio Oriente. Y no es confiable, porque es finalmente la voz de Hamas, la que se impuso desde el 7 de octubre en Al Jazeera, y hablaban de reivindicación nacional, y hablaban que no mataron civiles, y hablaban de un gran logro libertario, y todo lo que sucedió, a pesar de que ellos mismos lo grabaron, se negó y se empeñaron en borrarlo. Entonces, este libro es un recordatorio de que el 7 de octubre sí existió, de que el 6 de octubre no había guerra, de que el 6 de octubre quien gobernaba Gaza desde 2007 era el grupo terrorista Hamas, porque en Gaza, hay que recordarlo, no había un solo judío, ni uno. Quien gobernó y usó el dinero que el mundo le dio para sembrar terror, para adoctrinar a niños y para generar terrorismo fue el propio grupo terrorista Hamas, construyendo 800 kilómetros de túneles, comprando armamento y no velando ni por escuelas, ni por educación para el bienestar, ni por construir una nación para su gente. Así es que el libro está dividido cuando menos en tres partes muy importantes. La primera es una crónica. Yo me gané el Premio Nacional de Periodismo en crónica. Sí sé escribir crónicas y viajé a Israel en abril. Ujú. Entrevisté a más de 100 personas, árabes, judíos, musulmanes, cristianos, drusos, diplomáticos, sobrevivientes, más de 100 personas, y con eso construí esa primer gran bloque que se llama Desde Israel. El segundo bloque se llama Por Nuestras Libertades y tiene todos los temas importantes para entender qué está pasando. Y me refiero al yihadismo, a la propaganda y a por qué la izquierda se ha sumado a todo esto. Me refiero al diversity, equality and inclusion, diversidad, igualdad e inclusión, que es ese ideario de los derechos humanos, y cómo allí, en algo que cualquier gente hubiera adoptado, porque allí se sembró el Me Too y el Black Lives Matter, cómo allí también se sembró el BDS, el boicot a Israel, primero de manera velada y luego de una manera brutal con dinero de los países árabes que apoyan este yihadismo. Hablo de los tentáculos de la teocracia iraní, hablo de la ruta del dinero a las universidades norteamericanas, hablo de la explosión del odio ese mismo 7 de octubre y cómo se cocinó. Hablo del mutante antisemitismo. Hablo de cómo son dos mundos aparte, la ideología de amor por la vida, por la ciencia, por la libertad
que tiene Israel y todo lo que pasa en el mundo circundante. Hablo de la historia de la oposición a dos estados, que ha sido una norma. Hablo del origen y el auge de Hamas, de la UNRWA, cómo se ha convertido en un arma de guerra, de la ONU, cómo comenzó apoyando al Estado de Israel con 50 estados y ahora que son 200 que forman bloques y que se suman a agendas que no necesariamente eh, son las de los estados, pero que se suman para que yo te doy esto y tú me das esto, cómo la ONU se ha convertido en una manera de blanquear tiranías. Y me metí a hacer un mes entero un recuento de los años de terrorismo, los últimos 20 años en el mundo, porque olvidamos los actos terroristas y te caes de la silla y te vas de espalda de darte cuenta todo lo que ha sembrado el terrorismo yihadista en los últimos años, cada vez de manera más creciente en sociedades liberales y también en países donde no hay un solo judío y que lo que pretenden es acabar con los musulmanes que no siguen con su visión de mundo. Ujú. Silvia, Ese es el sí, segundo bloque. antes de entrar en el tercero, hablas la verdad y em, pero no mucha gente la quiere escuchar, lo decíamos al principio, ¿no? Ofreces datos, ofreces información contrastada, repasas lo que ha sucedido, pero aún así, muchas personas, muchas partes del mundo, muchos gobiernos, muchas sociedades dicen no. ¿Por qué crees que es eso? Porque están mal informados, porque están eh, eh, adoptando agendas que no les corresponde, porque quieren creer lo que se dice, porque lo políticamente correcto hoy es mantener ese discurso y porque hay que salirnos de la zona de confort y cuando menos atrevernos. Atrevernos a ver desde otro lado. Yo comienzo el libro con una cita de un hombre que se llama Kasim Hafez, que estuvo a punto de ser yihadista y a punto de irse de Londres a Pakistán para convertirse en terrorista suicida. Se topó en Londres, donde vivía, con un libro que le cambió la vida. Era el libro de Dershowitz, The Case of Israel. Y él, muy escéptico y muy furioso, decía, ¿qué caso puede tener Israel? Ese país diabólico, ese país lleno de maldad. Y comenzó a leerlo cada vez más enojado y decidió viajar a la zona. Y cuando viajó, se dio cuenta cuántas mentiras había mamado y con cuántas mentiras lo habían educado. Se convirtió al cristianismo y ahora es un defensor que grita que ya basta, que el mundo abra los ojos, porque el riesgo del yihadismo es enorme, porque nuestras sociedades occidentales no quisiéramos que se imponga esa verdad y que al ratito lo que tenga que pasar es que las mujeres de bikini tengan que pasar a usar burka completa. No queremos entender que a lo mejor le estamos dando la pala a quien nos va a sepultar. Y eso pasó en Irán. En los ayatolas para tirar al Shah de Irán en 1979 se aliaron con las izquierdas, que tampoco querían al Shah. Y en cuanto tomaron el poder, lo primero que hicieron fue asesinarlos, asesinar a toda esa izquierda útil que les sirvió para su causa. Así es que más vale que vayamos abriendo los ojos. Es el mensaje a todos aquellos que no quieren ver. Que lean el libro, que lo escuchen porque está en Audible, que lo lean en ebook, que es lo que Ujú. está en España y en el mundo,
y que si en algo los convence, se salgan de esa zona de confort y vayan y viajen. No han querido ver. Ujú. Israel les ha aportado gran parte de los avances científicos, tecnológicos, de medio ambiente en los que vivimos como sociedades modernas. Hay una campaña de adoctrinamiento colectivo. Hay demasiado dinero del petróleo y del gas haciendo daño. Las sociedades están perdiendo sus libertades. Hay que abrir los ojos. Y ese es un poco el mensaje del libro. Ujú. La tercera parte son todos los artículos que escribí, como te digo, el de explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. Octubre 15 escribí sobre la contaminación de las conciencias, un llamado a la izquierda, porque me fui a ver dos manifestaciones, esas en México, pero son del mismo tipo en cualquier lado en la embajada, frente a la embajada de Israel. Una muy pequeñita de judíos, luego saliendo, y de evangélicos y de gente de bien diciendo esto fue una barbarie. Y al siguiente día, una de estas gentes que llegan a quemar banderas, que llegan a gritar, y que me di cuenta que no son capaces ni de identificar dónde está Israel en el mapa o lo que es. Hablaban de la Pachamama, bailaban danzas indígenas, hablaban del movimiento obrero palestino, hablaban de puras cosas que no aplican, pero que acomodan. Luego, pues está el discurso que di frente a la Embajada de Israel. Hablé luego del frente de guerra mediático y de cómo se ha utilizado para generar odio. Hay una carta abierta a UNICEF con una manifestación que hicimos, una carta abierta a ONU Mujeres, un artículo muy largo, una crónica que publiqué en el periódico Reforma de toda la gente que rodeaba a Orión Hernández, el mexicano, que luego supimos que no estaba secuestrado sino muerto, que era la pareja de Shani Luke, y Sí. cómo parte de ese grupo sobrevivió y es la narración de ese grupo de lo que vivieron. Y luego un artículo que habla del periodismo que glorifica el mal. ¿Te acuerdas que esta foto de Shani Luke la premia el Instituto Reynolds en Sí, abril pasado? Y que uno sí. dice, ¿cómo pueden premiar a un reportero Mm. terrorista que entra a tomar fotos Ya. de los crímenes? Me acuerdo de lo que dijo la abuela de Sani y su familia sobre esa foto. Silvia, eh, te agradecemos el esfuerzo de síntesis porque resumir este libro tan importante no es fácil. Dices, nos cuentas, nos ofreces lo que no se dice y eso es muy valiente también y te lo agradecemos muchísimo. Quería preguntarte ya para terminar, porque sé que nos has hecho un huequito con tantas entrevistas y con tanta demanda de los medios, ¿con qué momento del libro, con qué imagen, con qué entrevista te quedas de todo este inmenso trabajo, Silvia? ¿Qué es lo ¿Sabes? que no te abandona? Me Eh, quedo con la enorme sorpresa Ujú, de ver la acogida que esto ha tenido. ujú. En 2 semanas o en una y media se agotó la primera edición, se reeditó ya, está a punto de agotarse la segunda edición en otra semana y lo único que me muestra es que sí hay una voluntad por entender, por saber y por cambiar la narrativa. Y a eso tenemos que apelar. El libro, esa es la intención, que la gente que es judía se informe y se convierta en embajador de la verdad, y la gente que sabe poquito y quiere saber, no deje de leerlo para entender cuánta manipulación en tiempos de tanta verdad, porque estamos en una época en la que aparentemente todo se transparenta, pero también la propaganda y el oscurantismo se imponen para dictar verdades que no son ciertas y que solo
apuntan a que el oscurantismo se apodere de nuestras sociedades. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo y nos apoyaremos en libros como el tuyo, lleno de luz. Gracias, Silvia. Gracias. Pues damos el nombre del libro para quien quiera buscarlo. Fuera de México. Sí, claro, por supuesto. Está en Audible y en ebook. Pronto llegará a otros países y pronto estará en inglés también. Y te esperamos a ti pronto aquí en España. Espero que sí. Muy bien. Por nuestras libertades antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Silvia Cherem.